casa llegas tú, como una pequeña luz, y ahora hay algo en mí que empieza a despertar y me descubre quién soy. Mi alma siente paz, deseos de adorar, y ahora puedo decir alegría de estar aquí, alegría de estar junto a mí, alegría saber que eres tú, oh Jesús, mi Salvador. En el año 313, como es sabido, el emperador Constantino firmó el llamado Edicto de Milán, que dio la libertad de culto a la Iglesia Católica. No la declaró, como algunos quizá piensan erróneamente, religión oficial del Estado romano, sino simplemente se acabaron las persecuciones. Empezaba una época, por lo tanto, de esplendor. Había sido una gran victoria para la Iglesia aguantar casi 300 años de persecución con tantos mártires, tanto sufrimiento, tanto heroísmo. Esta época, con un momento de pausa y en medio relativamente breve, que fue el gobierno del emperador Juliano, que ha pasado a la historia con el nombre de Juliano el Apóstata, terminó mucho antes de lo que nadie hubiera podido prever. En el año 410 tuvo lugar el primer saqueo de Roma, la primera conquista de la ciudad de Roma por los bárbaros. Hubo dos, esta fue la primera, la segunda fue la definitiva. En ese momento, fijaros que no había pasado ni siquiera un siglo, ni siquiera 100 años. En ese momento, año 410, él era obispo de una ciudad del imperio situada en el norte de África, la ciudad de Hipona. Era obispo, una persona que ha sido fundamental en la historia de la Iglesia, en la historia del pensamiento, que ya entonces era conocido, pero desde luego no como lo fue después. Ese obispo de Hipona era Agustín, más tarde conocido como San Agustín. Cuando, unos meses después de haber sido conquistada y saqueada, en ese momento no destruida, solo saqueada, la capital del imperio, cuando llega la noticia a Hipona, San Agustín, obispo, pero sobre todo hombre muy inteligente, que había pasado su juventud en Roma y en la corte, que no estaba en ese momento en Roma, sino en Milán, porque estaba más cerca de la frontera y allí se había desplazado el emperador para tener, digamos, más cercano el punto neurálgico en la lucha contra los bárbaros. San Agustín se da cuenta de que es el principio del fin. Muchísimos obispos había en la Iglesia católica. Norte de África, el imperio estaba ya entonces dividido en dos, Oriente y Occidente. Muchísimos hombres de letras o de política había en el imperio y eran ya 100 años después del Edicto de Milán la mayoría católicos. En 100 años, no había llegado ni siquiera a 100 años, el paganismo prácticamente se había venido abajo. Pero prácticamente todos estos hombres, ni obispos, ni gobernadores, casi nadie se dio cuenta de lo que pasaba. San Agustín sí. San Agustín, por supuesto, siempre, porque Dios está detrás, San Agustín se dio cuenta. Repito, había habido una experiencia, primero su inteligencia, su gran inteligencia, pero luego una experiencia, ¿no? Él había estado en Roma, él había estado en Milán, él sabía y conocía el mundo político, conocía el mundo, el entramado socioeconómico de aquel imperio en decadencia, y sabía que había llegado el final del imperio. Cuando llega la noticia a su ciudad, dice, esto está ya, y ahora solo es cuestión de tiempo que nos toque a nosotros. Y así sucedió. Los vándalos, una de tantas tribus bárbaras que entraron por la península ibérica y pasaron al norte de África, rodearon su ciudad, estando él todavía vivo,
para destruirla. Él muere durante el cerco de la ciudad de Hipona y los católicos, conscientes de qué personaje habían tenido como obispo, pactan un acuerdo con los bárbaros para que permitan sacar el cuerpo del obispo. Y así el cuerpo de San Agustín logra llegar a Italia y se conserva. La ciudad, muy poco después, fue destruida, saqueada totalmente y destruida. Bueno, es decir, las cosas pasan y no todos se dan cuenta de lo que pasa hasta que es muy tarde. Un pensador español, Ortega y Gasset, decía: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y cuando uno no sabe lo que le pasa y simplemente sabe qué le pasa, es decir, cuando uno no sabe por qué sucede lo que sucede, no puede hacer nada para evitarlo. Yo creo que en general, y es lo que intenté deciros el primer día que hemos estado aquí juntos, los fundadores son personas que, al margen, os dije también, de sus cualidades intelectuales o incluso morales, son personas que tienen como una especie de pararrayos, de sintonía, insisto, al margen de sus cualidades, una especie de pararrayos y sintonía con Dios, que Dios ha preparado para salvar a la humanidad. Y ven, San Agustín fue uno que vio, ven lo que otros no ven, o sobre todo ven el por qué pasa lo que todos ven, y entonces reciben esa llamada que llamamos en teología el carisma, que no es el análisis de lo que pasa, ni siquiera de por qué pasa lo que pasa, sino de cómo hacer frente a lo que pasa, cómo afrontarlo e incluso cómo vencerlo. Esto es lo que llamamos el carisma. Os decía el primer día, me dediqué todo el primer día a introduciros en un concepto que no es fácil, que es una teología de la historia. Si no, no se puede entender ningún movimiento, y tampoco este. El carisma es la medicina para la enfermedad, la solución para el problema. Pero primero hay que ver el problema, primero hay que detectar la enfermedad, y no solamente detectar los síntomas, sino saber cuál es la raíz de la enfermedad. Pero eso tampoco es suficiente. Ahora tenemos que ver cuál es la medicina. Tú vas al médico y tú notas unos síntomas, por eso vas al médico. El médico valora esos síntomas y, por su experiencia o con ayuda de algún tipo de prueba, una radiografía, una ecografía, un TAC, te dice: usted tiene esto. Ya ha dado un paso, te ha dado un diagnóstico. No todo el mundo, ni siquiera tú mismo, puedes hacer el diagnóstico. En este caso vuelvo al ejemplo de San Agustín. San Agustín no solamente se entera y dice: ha caído Roma. Se entera toda la gente, concretamente de la ciudad de Hipona, se queda aterrada, todo el mundo. Ha caído Roma. Roma saqueada, la capital del imperio. Todo el mundo lo ve. San Agustín dice: ¿y por qué pasa lo que pasa? Hace el diagnóstico. Hay una decadencia, tenemos un problema gravísimo demográfico, económico, vale. Pero no solamente esto, el médico no solamente te da el diagnóstico, sino que te da la terapia. El carisma es la terapia. ¿Qué puede suceder? Puede suceder, naturalmente, que esa persona que ve, que diagnostica y que receta la medicación, esté diciendo algo que tú no ves. Bueno, eso es otra cuestión, ¿verdad? Porque una persona puede decir: yo no veo la realidad como la ves tú. Tú ves un mundo que se cae y yo veo un mundo maravilloso, ¿no? Tú ves la realidad de una manera y yo vivo en Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Muy bien. O puede decir: veo la realidad como tú la ves, pero no veo que la terapia sea esta. Puede ocurrir, por lo tanto, que tengamos
distinta percepción de la realidad, y estoy seguro de que en la época de San Agustín eso sucedió, y por lo tanto es probable que en su ciudad de Tagaste algunos dijeran: esto no ha sido nada, un susto apenas, al fin la ciudad está entera, solo ha habido un saqueo, pasaremos. Efectivamente pasaron unos cuantos años antes de la destrucción definitiva y de la muerte, asesinato del último emperador, Rómulo Augustulo. Saldremos de esta. San Agustín dijo: no salimos de esta. Esto es el final. Exagerado, pesimista, derrotista o antipatriota. Estás sembrando el desconcierto y el temor. Bueno, esto puede suceder, que muchos no compartan la visión de la realidad que tiene esa persona. Oye, tienen derecho a eso. O no compartan la terapia que quiere aplicar esa persona para curar esa enfermedad y piensen que la terapia es mejor otra. Vale. La primera parte, compartir la visión de la realidad, es una cuestión opinable. La segunda parte, no compartir la terapia, es una cuestión necesaria. ¿Por qué? Porque tiene que haber distintas terapias. Es decir, el problema es tan grave que no puede solucionarse con una sola terapia. O dicho de otra forma, tú vas al médico y te dice: mire, el problema que usted tiene está tan extendido que yo le voy a decir lo que tiene usted que hacer para curar esta parte de su enfermedad. Pero ahora se va a ir usted a otro especialista que le va a decir qué es lo que tiene usted que hacer para curar esta otra parte. Yo le voy a tratar a usted el hígado, y aquel le va a tratar a usted el corazón, y el otro le va a tratar a usted los riñones, y el otro le va a tratar a usted los huesos, porque está usted hecho polvo. ¿Por qué os digo esto? Porque es necesario entender, y yo os lo quiero decir con honestidad, y sé que prácticamente soy el único que dice estas cosas, es necesario entender que ningún movimiento tiene la solución. Repito, creo que soy prácticamente el único que dice estas cosas, porque queda mucho mejor decir que tenemos la solución. Impresiona más, motiva más, pero yo no creo en eso. Y creo, sinceramente, lo digo, que decir eso es ya un acto de soberbia, aunque el que lo diga, y son la práctica totalidad los que lo dicen, no sean conscientes de los soberbios que son cuando lo dicen. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos una parte de la solución. Una parte de la solución. En este carisma, en esta medicina, no está la solución a este terrible problema que os describí el primer día. Yo repito, el primer día hice primero una descripción del problema, después cómo podemos nosotros afrontar ese problema. Vale. Pero nosotros no tenemos la solución, ni, lo digo abiertamente, no tiene la solución el Opus Dei, no tiene la solución los neocatecúmenos, y no tiene la solución Comunión y Liberación, y no tiene la solución los focolarinos, no la tienen, porque la solución la tiene Jesucristo. Y cada uno de ellos, por desgracia, en muchos casos piensa que tiene la solución. Y esto es mentira, esto es un acto de soberbia. Cristo tiene la solución. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene la solución. O sea, juntos tenemos la solución. Juntos. Aunque cada uno dice, nosotros tenemos la solución. Soberbia pura. La solución yo no la tengo. Ni la tiene él, ni la tiene el otro. La solución la tenemos juntos. Juntos. Este médico te cura la espalda. Este médico te cura el hígado. Este médico te cura el riñón. Este médico te cura el problema que tienes en unos cálculos biliares en la vesícula. ¿Vale? Juntos. El problema es tan grave. Os dije el primer día, estamos en un momento cúspide en la historia de la humanidad. Un momento cumbre. Preparado desde hace siglos por el mal. Un momento donde el demonio ha dado la cara
de una manera extraordinaria. Este es mi análisis de la realidad. El análisis que Agustín de Hipona hace al enterarse que está ardiendo Roma. Ese es mi análisis de la realidad. Estamos en un momento cumbre. Y no podemos decir, yo soluciono el problema, sino vamos a solucionar juntos el problema. Y esto, ¿sabéis quién lo entiende? Y quizás es el único que lo entiende, el Papa. El Papa sí que lo entiende, los obispos no, la inmensa mayoría no lo entienden, porque quizá la inmensa mayoría vive preocupado de cómo afrontar la reposición de curas en sus parroquias que no les llegan, o conseguir dinero para mantener el seminario, o buscar, no todos, pero la inmensa mayoría, pero el Papa sí. Porque el Papa es el pastor de la Iglesia universal y no ve su territorio, sino que ve el mundo. El obispo suele ver su territorio y el cura su pequeña parcelita y no ve más que sus 4 calles que demarcan una zona, y no ve más. El otro ve un poco. El Papa es el único que ve el mundo. Y el Papa dice: necesitamos unir fuerzas. Tú traes la solución que Dios te ha dado y que es una parte de la medicina necesaria, y el otro trae la otra parte, y el otro trae la otra parte, y juntos vamos a hacer frente a este reto gigantesco que hoy tenemos delante de nosotros y que supone el fin del mundo, la destrucción de la sociedad tal y como la conocemos, entre otras cosas porque es la destrucción de la familia. Ahora, solamente con esta perspectiva, que es la perspectiva del Papa, se entiende el por qué la Jornada Mundial de la Juventud, o por qué el Papa convoca las Jornadas Mundiales de la Familia. No solamente para llamar la atención del mundo sobre que hay jóvenes católicos y que hay esperanza, no solamente para darles un mensaje, sino también para que nos demos todos cuenta de que tenemos que trabajar unidos, porque el reto, el problema es de tal calibre que si no trabajamos unidos no vamos a vencerlo. Esto no significa que tengamos que diluir lo suyo, ¿no? Tú vas a clase y te encuentras con 6, 8, 10 asignaturas, ¿no? Y te encuentras con profesores, algunos que son muy tontos, ¿no? El primer día te das cuenta enseguida cuando un profesor es muy tonto, pero también te das cuenta cuando un profesor es muy soberbio. Los profesores que son muy soberbios, son muchísimos, siempre te dicen lo mismo: mi asignatura es la más importante. Además, generalmente son tontos, pero son sin duda soberbios. Y escuchas al siguiente profesor que te dice: no es verdad, la mía es la más importante. Y el siguiente dice: la mía es la más importante. Pobres tontos soberbios, ¿no? No, mire usted, yo quiero aprender todas las asignaturas, pero naturalmente aquí, en esta asignatura, tengo que concentrarme, y luego tendré que concentrarme en la otra. Nosotros tenemos que concentrarnos en una asignatura, pero sin caer en la soberbia tonta de pensar que esta es la asignatura más importante. Por tanto, yo no quiero deciros, nunca lo he dicho, tenemos el carisma más importante, el más grande, y mucho menos tenemos la solución. No, la solución es el conjunto. La solución no la tiene ningún movimiento, la solución la tiene la Iglesia, el conjunto. Por eso mi insistencia siempre en estar dentro de la Iglesia. A la vez, oye, os comenté el primer día, el fundador, cualquier fundador, tiene una visión de la realidad, del problema, aporta una terapia, el carisma, y después hay unas personas que dicen: yo quiero colaborar contigo, que has recibido este don, en ayudar a la sociedad, a la Iglesia, para curar ese problema. Será abrir colegios, abrir hospitales, abrir centros para ancianos o difundir una espiritualidad.
Nosotros, dando por supuesto de que habéis recibido también esta llamada, es decir, que habéis compartido conmigo no solamente mi visión de la realidad, sino mi visión de cómo curar, cómo contribuir a curar la realidad, nosotros tenemos que concentrarnos en esto, porque juntos tenemos que llevar esta medicina, pero sabiendo que esta medicina no es la medicina. Por tanto, si os dije el primer día, primer problema, gran problema, la soberbia. Medicina, la humildad. Tenemos que empezar a aplicarla en nosotros mismos. No somos los redentores del mundo. Este no es el carisma de los carismas. Y repito, sé que al decir esto me perjudico, porque sé que todos los demás dicen justo lo contrario, porque da mucha fuerza decir a la gente, si tú estás aquí, estás en lo más de lo más, y nosotros somos lo mejor de lo mejor, y los otros son todos unos pobrecillos, buenintencionados, eso sí, hombre, se van a ir al cielo, por supuesto, son católicos, también es verdad, pero mira, esto es la pera limonera, de verdad, lo más de lo requete más, es lo que yo veo que dicen todos. Bueno, pues yo os digo justo lo contrario, porque si no, no estaría diciéndoos lo que estoy pidiendo que digáis a los demás: humildad. Empecemos por aquí, humildad. Nosotros tenemos una parte de la solución. Oye, yo estoy feliz de que los neocatecúmenos existan, de que exista Comunión y Liberación, de que existan los focolarinos y de que existan toda esa inmensa variedad de bellos movimientos en la Iglesia, porque es juntos, con el Santo Padre al frente, que vamos a poder vencer a este gigantesco reto. Dicho esto, ahora vamos a concentrarnos en cuál es nuestra medicina, porque si no, no cumplimos aquello que tenemos que hacer. ¿Quiénes tienen que colaborar conmigo? Los que primero comparten mi visión de la realidad. Vuelvo a repetir la frase que os dije, El Señor le dice a San Francisco: repara mi casa que, como ves, amenaza ruina. Como ves. El fundador ve. Y os decía, la Madre Teresa ve. ¿Qué ve? Mendigos en las calles de Calcuta, yo lo veía todo el mundo. Ve una realidad. ¿Y qué ve? Cómo curar ese problema. Y empieza a recoger mendigos. Y aquellas chicas que se le unen, ¿qué ven? Lo que ella ve. ¿Qué ven? Lo que ella ve para solucionarlo, y por eso se le unen. Ya os he explicado, ¿qué veo yo? ¿Y qué veo yo para solucionar esto? Lo que yo veo y lo que veo para solucionar esto, vamos a insistir en ello, es lo que vosotros, si Dios os ha llamado aquí, tenéis que ver. Y si Dios os ha llamado aquí y lo veis como yo lo veo, entonces tenéis que trabajar intensamente, con todo el corazón, porque entonces tenéis una responsabilidad. Al ver no solamente el problema, ha caído Roma, sino al ver cómo curar el problema, habéis adquirido una responsabilidad. Y esa responsabilidad la habéis adquirido ante Dios y ante los hombres. Y por lo tanto, Dios os pedirá cuentas de cómo habéis contestado, cómo habéis respondido a este don que os ha hecho. Os dije ayer, antes de ayer, ¿cómo veo yo la solución? Y os enumeré 4 puntos en los cuales resumo todo lo que nosotros podemos aportar. Primero os dije espiritualidad. Una espiritualidad marcada por estos 2 conceptos: humildad, agradecimiento. Es decir, si el problema hoy es un problema de soberbia, solamente podremos vencerlo con la humildad. Humildad. Por eso ayer era tan hermoso ver juntos una ordenación sacerdotal, porque eso era un acto de humildad.
Por eso ayer, al acabar, quise fijarme en el detalle de la alfombra. El sacerdote tumbado en el suelo sobre la alfombra. Es una alfombra. Se pone de alfombra para que tú te limpies los pies. Tus pies están sucios de barro, de tus pecados. Y pasas y te limpias los pies en la alfombra y entras limpio en la casa. Eso es lo que hace el sacerdote cuando confiesa. Está de alfombra. Tú te limpias los pies. Está de alfombra cuando tú le llamas para desahogarte. Está de alfombra cuando tú le dices: Padre, necesito resolver un problema, aconséjeme, o ayude a un hijo, o mire que no tengo trabajo y necesito comer. Está de alfombra. Por eso, no habrá solución hasta que no haya muchos sacerdotes. La crisis de vocaciones es una crisis de soberbia. No se trata de personas que no tengan pecados, sino de personas que no quieran tener pecados, que no es lo mismo. Es decir, yo soy una persona pecadora, entonces no puedo ser sacerdote, ¿no? De lo que se trata es, ¿tú quieres ser una persona santa? De eso se trata. Al acabar la ceremonia me fui a hablar con las monjas, y hablando con la Madre Carmen, que es la priora, me decía, comentaba, bueno, hablábamos de Benjamín, entre otras cosas, decía, bueno, un buen chico, tiene sus cosas. Me dijo la Madre Carmen: Padre, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita. ¿A quién llama Dios? Al que quiere ponerse de alfombra. Por ahí hay que empezar. Por eso es tan importante no solamente la humildad, sino las vocaciones sacerdotales. En nuestra lucha contra este gran enemigo que es el demonio, que es la soberbia, la medicina es la humildad, y es fundamental el trabajo por las vocaciones. Si no hay vocaciones, no vamos a conseguir nada. Ya os lo digo, nada. En las vocaciones nos jugamos todo. Las vocaciones son el termómetro. Venceremos, estamos venciendo cuando los seminarios se vayan llenando. Mientras los seminarios no se vayan llenando, seguimos perdiendo la partida. Porque, repito, el síntoma es cuántos viven tanto la humildad que le dicen a Dios: renuncio a mis planes, cuenta conmigo, a tiempo pleno. No porque los planes que tuviera fueran malos, que por supuesto si fueran malos había que renunciar a ellos, obviamente, sino porque, aun siendo buenos y legítimos, comprendo que en este momento tú necesitas soldados. Y en este momento no es hora de pensar en lo mío, sino es hora de pensar en lo nuestro. En este momento tengo que renunciar a mi plan para pensar en un plan colectivo. Cuando, por ejemplo, la patria está amenazada y se convoca a los jóvenes a filas para ir a luchar, cada uno de esos jóvenes tiene un proyecto de vida, ¿no? Algunos se van a casar, o están terminando un estudio, o lo acaban y tenían ya un hermoso trabajo, o estaban quizás recién casados y tenían su niño. ¿Y qué hacen? Salvar a la patria. Muchos no volverán del frente y habrán perdido la vida, o volverán lisiados, o quién sabe cómo podrán recuperar su vida anterior, porque quizá habrán perdido la oportunidad de seguir estudiando. Pero en ese momento hay un problema más grave: salvar a la patria. Porque si tú dices: yo no salvo a mi patria porque quiero estar con mi mujer, o quiero estar con mi esposo, con mi esposa, ¿no?, con mi marido, con mis niños, ¿no?, ¿qué pasará? Que tus niños serán los primeros en caer, ¿no? Porque nadie les va a defender cuando venga el enemigo. Por tanto, por eso insisto, es tan importante el trabajo por las vocaciones. Es el termómetro. Sin vocaciones, y lo digo claramente, no hay futuro. Sin vocaciones sacerdotales no hay ningún futuro para la Iglesia.
y por lo tanto no hay ningún futuro para la humanidad. Y os lo digo a vosotros que sois jóvenes, y os lo digo a vosotros que tenéis planes. No lo digo a chicos o chicas, que hablo de vocaciones tanto masculinas como femeninas, que no tienen programa de vida. Lo digo a personas que tienen un plan de vida, y que es un buen plan de vida, y que en ese buen plan de vida entra incluso el ser buenos discípulos de Cristo y ser buenos evangelizadores. Y os digo, no es suficiente. En este momento no es suficiente, porque el enemigo está en la puerta. San Pablo, que ve cómo está la situación, la necesidad de la evangelización, acogiendo el mensaje de Cristo, escribe: todo el que pueda debe de consagrarse, y solamente no debe de consagrarse el que no pueda, no solamente porque ya esté casado, sino porque experimente tan fuerte la llamada a la familia o a tener relaciones sexuales que, como decimos en castellano, más vale casarse que abrazarse. Pero el planteamiento inicial de la primera comunidad fue este, mientras que el planteamiento actual es: claro que hace falta que haya sacerdotes, pero que lo sea otro. Claro que necesito alfombra, pero ¿por qué no la buscamos en otro sitio? Y dice: ¿y tú? No, yo no. Yo necesito una alfombra para limpiarme los pies, pero yo no quiero ser alfombra. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? De humildad, ¿no? Pues estamos hablando de esto. Os he empezado diciendo, hablamos de humildad. Este no es el movimiento de los movimientos. Tenemos una medicina importantísima de medicina, humildad, agradecimiento, importantísima. Pero mire usted, aquí lo que tenemos que trabajar es en equipo. Segundo punto, humildad, vocaciones. Si no hay vocaciones, no hay futuro, os lo aseguro. Y el camino y la solución no viene por las vocaciones de los sacerdotes casados. Ese no es el camino. No sé si algún día la Iglesia lo aprobará o no lo aprobará, pero si eso ocurriera, estoy seguro de que aunque hubiera una parte de solución, habría también una cantidad enorme de nuevos problemas. Lo que hace falta es este otro tipo de ejemplo, el chico, la chica, que teniendo motivos, que teniendo planes, que teniendo ilusiones, dice: yo de alfombra, por amor a ti, Jesús, por agradecimiento a ti. ¿Y por qué? Si yo no me dedico a esto, ¿quién se dedicará? Y entonces, ¿quién ayudará a mis hijos el día de mañana? Porque veo que hace falta que otros ayuden a mis hijos, porque yo no podré solo. ¿Y quién los ayudará? ¿Quién los ayudará si todos han dicho como yo? No os dais cuenta de cuál es el problema. Por lo tanto, el problema está dentro de nosotros, que no entendemos la urgencia, la importancia, el gran valor de la vocación del sacerdote. Nosotros, que tanto queremos a la Virgen María, tendríamos que darnos cuenta de que el sacerdote es la expresión más perfecta de la Virgen María. La Virgen María, que no fue sacerdotisa, ejerce su sacerdocio en el sacerdote. El sacerdote es de una forma única, como nadie. Cuando hablo del sacerdote hablo también de la religiosa, es la Virgen María, es la alfombra. ¿Quién quiere ser alfombra? Siendo alfombra, salvamos a la humanidad. Y repito, pagando un precio, por supuesto que sí. Te llaman a filas y tienes que pagar un precio. Claro, pero tu patria te necesita, tu familia te necesita. Pero es que entonces no podría ayudar a mi familia. ¿Y si te quedas aquí, la vas a ayudar? ¿Te vas a poner con tu rifle en tu ventana cuando lleguen los tanques enemigos? ¿O quién ayudará a los tuyos? Si todos están diciendo lo que tú: yo me quedo en mi casa, yo me quedo en mi casa, yo me quedo en mi casa. Y al frente que vaya a luchar otro, un tonto. Yo no,
Yo lo que quiero es que luchen por mí, que me sirvan a mí. Este es el primer punto que tenemos que hacer de conversión, todos nosotros. Por lo menos vosotros, jóvenes, que aún estáis a tiempo. Evidentemente, el que ya ha entrado, porque en este momento le ha cogido ya la vida así, ¿verdad?, en otro nivel, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Rezar por las vocaciones, ayudar a las vocaciones, por ejemplo, que puedan nacer en su propia familia. Insisto, hacen falta vocaciones santas, pero Dios capacita, Dios capacita. Aquí de lo que se trata es de que hay que ir a luchar a una guerra. Y en esa lucha, ojalá fuéramos perfectos, ahora vendrá el segundo punto. Pero mientras tanto vamos a luchar, que tienen que ir a luchar también los cojos, y que tienen que ir a luchar también los mancos, que la situación es gravísima, que una ciudad como Londres la hemos visto arder esta semana pasada por sus propios jóvenes, que la situación es mucho más grave de lo que nos podemos imaginar. Y por lo tanto, que ahora o renunciamos a los planes personales siendo legítimos, o pagaremos el precio. Por supuesto pagaremos el precio todos, porque no es que lo pagarán el precio solamente aquellos que no dan una respuesta generosa, lo pagaremos todos, pero ellos lo van a pagar los primeros. Y lo van a pagar con toda certeza, porque el día que tengan un problema en su casa, que lo tendrán, habrá un remordimiento de conciencia espantoso, merecido, que les dirá: este problema lo tengo porque no fui generoso a la hora de responder a Jesucristo. Lo tendrán, y se lo aseguro, lo tendrán, y sabrán que se lo han ganado con creces, porque no fueron generosos a la hora de responder a Jesucristo, y porque dijeron: quiero pensar en mí y en los míos, y que después me ayuden otros. Pues pagarás el precio, porque todos han dicho exactamente igual que tú, y por tanto nadie ayuda a los demás. Así que, amigo, prepárate. En este momento, de verdad, la Iglesia nos necesita. Como en la época de San Pablo. El que pueda, que lo haga. Vale, más vale casarse que abrazarse, de acuerdo. El que no pueda, que no lo haga, pero el que pueda, que lo haga. La Iglesia nos necesita con urgencia, y es la hora de decir: renuncio a mis planes que son buenos, a mis proyectos que son buenos, por una causa más elevada. Cristo me necesita. Por ahí tenemos que empezar la humildad y agradecimiento. Segundo punto, os decía ayer, testimonio. Y os citaba a Pablo VI. Os decía, como Pablo VI había comentado, él que fue un gran profeta, un papa al que quizá este gigante que fue Juan Pablo II opacó un poco, porque además le tocó una época muy difícil, una época terrible en la Iglesia, pero él se dio cuenta del problema y fue un mártir, por ejemplo, al enfrentarse él solo, después de una noche entera de oración sin dormir, contra todo el consejo de cardenales que le decían que tenía que aprobar los preservativos, y él solo, apoyándose en Dios, dice: no lo voy a hacer. Y todos en la propia curia se le volvieron en contra, y conferencias episcopales enteras publicaron cosas contra él, cuando aprueba y firma la Humane Vitae, que era justo lo contrario de lo que el mundo y muchísimos en la Iglesia le estaban pidiendo. Este papa profeta, que sin duda tuvo sus limitaciones y sus defectos, como todo ser humano, vio lo que venía, y dijo: el mundo ya no escucha a los maestros, porque no le interesa la verdad, pero sigue escuchando a los testigos, porque busca la felicidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Segunda cosa, por lo tanto, ser testigos. Cuando yo empecé a darme cuenta, os decía antes de San Agustín se dio cuenta, porque Dios le había dado unos dones, pero Dios le había puesto en tantos sitios para que tuviera esa capacidad de analizar lo que pasaba, y no cayera en lo que decía Ortega: lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa. San Agustín se da cuenta de lo que pasa más que nadie, y de cómo hacer frente a lo que pasa.
San Agustín en su época, ¿qué es lo que va a hacer? Escribir un libro, la ciudad de Dios, y organizar a su gente para lo que venía. Bueno, ¿yo qué hago? Escucho a Pablo VI. Me doy cuenta, cuando estoy trabajando en el periódico ABC, acompañando al Papa en algunos de sus viajes, me doy cuenta de que es general el hecho de que las confirmaciones son un éxito y las posconfirmaciones un fracaso. Desde hace años empiezo a darme cuenta de que tenemos un gravísimo problema generalizado, de que perdemos a los jóvenes como en su momento se perdió al mundo obrero. Y por lo tanto empiezo a pensar, algo hay que hacer. Y es cuando empiezo no solamente a intuir la idea del agradecimiento como respuesta, superando el interés y el miedo, que ya no pueden ser los motivos que presentamos a la gente para actuar, sino que empiezo a pensar también en la manera, en la forma, es cuando empiezo a pensar en el método. Testigos y por lo tanto palabra de vida. Es decir, tenemos que ser santos. Por lo tanto, método, disciplina. Esto es un ejército de María. Hace falta disciplina y método. Y os pido todos los días un entrenamiento. No os estoy diciendo que tenéis que hacer todos los días media hora de gimnasia, o que tenéis que hacer unos ejercicios marciales, o que tenéis que hacer prácticas de tiro para ir al frente a acertar con la bala en el enemigo. Pero sí os estoy diciendo que tenemos que hacer un ejercicio todos los días, un ejercicio basado en una dosis de oración diaria, en la misa diaria y en vivir el Evangelio. Primero, por lo tanto, testigos. Primero, santos. Segundo, dentro de este testimonio, las obras colectivas. Es decir, las obras colectivas que son las que estamos empezando a implantar y que tienen que crecer muchísimo más. El hospital, el asilo de ancianos que hay en Los Teques, en Venezuela, el trabajo que están haciendo unos cuantos en Cali con la fundación dando de comer a los niños mendigos, la escuela de Guatemala de las Marías para niños huérfanos, santidad personal con la palabra de vida y con la oración personal, y luego testimonios colectivos de servicio a la gente necesitada. Tercer punto, dentro del testimonio, la defensa del Papa. Nuestro testimonio tiene que pasar por defender al Santo Padre públicamente. Y por eso he organizado, para que lo llevéis a cabo, y además eso, como veré más tarde, es una de las cosas que quiero encomendaros sobre todo a los jóvenes, las vigilias de oración por el Papa. Os dije el primer día, uno de los síntomas es la desunidad con el Papa, la desobediencia. Tantos sacerdotes que no apoyan al Papa o que incluso enseñan lo contrario de lo que enseña la Iglesia. Nosotros, junto con los demás movimientos, y no solamente con los movimientos, sino con tantos que en la Iglesia sí que creen en la Iglesia, nosotros tenemos que ser los que recuerdan allí donde estamos, en las diócesis, que sin el Papa no hay Iglesia. Por lo tanto, tenemos que ser una fuerza centrípeta que ayude a volver al centro, una fuerza de unidad con los otros movimientos y de unidad con el Santo Padre. Cuando muchos dicen división, nosotros decimos unidad con el Papa. Por tanto, testimonio personal, colectivo con las obras sociales y de defensa del Papa. Tercer punto, formación, que conste, esto va por orden de importancia, porque se puede no tener ninguna formación y ser un gran santo, ¿vale? Pero también tenemos que tener formación, ¿no?
sobre todo los jóvenes, porque estáis en esa edad en la que estáis aprendiendo. Así que es imprescindible la formación. Más tarde, en la conferencia posterior o en la de esta tarde, os diré cómo vamos a modificar las reuniones para que se introduzca un elemento formativo en cada reunión. Pero es imprescindible que los jóvenes tengáis formación. Hablo, naturalmente, de formación relacionada con la fe, ¿no? Porque no vamos a poner nosotros ahora a impartir clases de matemáticas o de idioma. Hablo de la formación que hace referencia a la fe y que es muy amplia. Es decir, que son muchos temas que, claro, no podremos afrontar de una vez. Pero sí que tenéis que saber que en vuestras reuniones, junto con la espiritualidad, que es lo primero, la palabra de vida, que es lo que os va a ayudaros a ser santos, en vuestras reuniones vais a recibir formación. Yo veo que cuando yo fundo el movimiento no doy tanta importancia a esto, porque entonces yo fundo en el año 88, la primera aprobación viene en el año 93, en España. No había la carencia de formación que hay hoy. Incluso en España, no digamos fuera. Hoy ya son muchísimos los jóvenes y también los adultos que no tienen formación ni siquiera básica. Incluso habiendo estudiado en colegios de religiosos, no tienen formación para saber cómo tienen que comportarse en un templo, cómo tienen que comulgar, cómo tienen que arrodillarse, por hablar de una cosa de ese tipo, ¿verdad? No digamos una formación sobre relaciones sexuales, o una formación sobre familia, o una formación dogmática sobre la Santísima Trinidad, sobre Jesucristo, sobre la Virgen María. La laguna es tan grande que efectivamente a unos los captan con facilidad las sectas y otros los devoran los del secularismo. Por tanto, testimonio y formación. Último punto. Medios de comunicación. Sois una generación que habéis nacido con una PlayStation en las manos. Sois una generación que no habla, que tuitea. Sois una generación que para decirle uno al otro hola, se lo dices con un SMS. Esta no es mi generación, pero es la vuestra. Es decir, yo trabajo en televisión desde hace muchísimos años, he dirigido programas de radio, escribo en un periódico. Esta mañana me han llamado para decirme que el artículo que escribí en el periódico hoy lo están comentando todas las varias radios. Bueno, es decir, yo sé lo que son medios de comunicación, pero lo vuestro es muchísimo más. Muchísimo más. Ahí tenemos que estar. ¿Cómo? Iremos viéndolo con prudencia, pero ahí tenemos que estar. Es decir, tenemos que evangelizar a los jóvenes con los medios de los jóvenes. Es decir, con los medios modernos. Tenemos una televisión, esto es una maravilla. Muy pocos, quizá nadie la tiene. Como movimiento, quizá nadie. Nosotros la tenemos, es una maravilla. Tenemos escritos. ¿Cuántos fundadores tienen sus libros en las librerías del mundo? Algunos de los muertos más que de los vivos, pero muy pocos. Esto es accesible, ¿no? Es decir, tenemos unas posibilidades de usar los medios de comunicación para nuestra causa, que es la de la evangelización, a través de este carisma de la humildad y del agradecimiento que otros no tienen. Hay que usarla. Así pues, primero, espiritualidad. Humildad, agradecimiento. Y ahí insisto en la importancia de las vocaciones. Y os pido, en el nombre de Cristo, que renunciéis a vuestros proyectos personales. Y que solamente aquel que realmente no pueda, que no lo haga. O dicho de otra forma, hoy no hay que tener motivos para el sí, hay que tener motivos para el no.
El sí se tiene que dar por supuesto. Te llaman a filas. No tienes que tener motivos para el sí, tienes que tener motivos para el no. Dice usted, yo no puedo por esto, de acuerdo, ¿no? También cuando llaman a filas, se presenta uno y dice usted, yo tengo tales cantidad de dioptrías en los ojos, que es que tengo un culo de botella, que es que yo no sé si voy a disparar para acá o voy a disparar para allá, y a lo mejor le voy a dar, en vez de al enemigo, al amigo, porque no veo, y tengo que tocarle, oye, ¿tú de quién eres? Bueno, entonces tú te quedas aquí y haces un trabajo, no de oficina, sino barriendo aquí los despachos, vale, muy bien. O sea, hay que tener motivos para el no. Primera cosa, espiritualidad. Segundo, testimonio. La importancia de la palabra de vida, la importancia del propósito semanal, de la conversión personal de vida, la importancia también de las obras colectivas y la importancia de la defensa del Papa. Tercer punto, formación. Cuarto, medios de comunicación. Esta es nuestra terapia, esta es nuestra medicina. Y tenemos al frente nada menos que a la Santísima Virgen. Ella reúne a sus hijos. Y ella en este momento de la historia dice, ¿quién quiere seguirme? Este es el ejército de María. Este es el corazón inmaculado de María. En el corazón de la Iglesia está la Virgen. Y nosotros formamos parte de este corazón de María. De la humilde y agradecida. Ahora, vamos a trabajar al servicio de María por Cristo. San Francisco, nuestro ejemplo que complementa este gran ejemplo que es la Santísima Virgen. Hacemos un momento de oración en silencio. Inúndanos con tu verdad para crecer edificados en ti, mi Salvador, mi Salvador.